Damos gracias a Dios por permitirnos estar nuevamente juntos y juntas en esta clase maravillosa. Yo la verdad que cada vez que preparo la clase me emociona, no sé, me sigo asombrando ante las cosas lindas que aparecen y sobre todo pues hablar de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de el Mesías, de Jesús, hablar de Él es re lindo. La verdad que este, a todos se nos eriza la piel, se nos llenan los ojos de lágrimas, se nos hace un nudo en la garganta, los ojos nos brillan, porque la verdad que Jesús es lo máximo, ¿no? Y bueno, verlo a Él retratado o reflejado en los evangelios sinópticos, pues evidentemente nos plantea la posibilidad de entenderlo un poco más y caer de rodillas adorándolo. Creo que ese es el objetivo de nuestra clase, caer de rodillas para adorarlo, para besar sus pies, para darle la gloria, la honra, para decirle gracias por tu sacrificio, en fin, un montón de emociones. Así es que bueno, bienvenidos, bienvenidas. Tenemos que entrar a la parte académica, pero yo les ruego que nunca olviden esta parte. Nunca, nunca, nunca. Cada vez que ustedes se enfrenten con el Salvador, caigan de rodillas. Terminen siempre de rodillas, adorándole, besando sus pies y glorificando su nombre. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de la clase que vimos. Ajá. Y le voy a preguntar a Karina. Karina, danos un repasito de la clase pasada. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué recordás? Ahorita le voy a preguntar así al azar. Entonces, hoy mi cámara enfocó a Karina, no sé por qué. Ya se está cobrando, pastor. No, la verdad que no me acuerdo qué Algo, Karina, alguna idea, a ver. Si tenés ahí tu nota o algo, dale una revisadita y ahorita vuelvo contigo. A ver, mi hermana Rosalba. Bueno, Y hermano, volvemos con Karina. mirando aquí en mis apuntes, como le dije la vez pasada, dice, de un modo esquemático, dice que podemos resumir en 3 miembros todo lo que el hermano nos habló, nos explicó, ¿no? Es que de verdad que es bastante la información, entonces uno, como dicen los hermanos de Argentina, me hace ruido en la... Pero podemos resumirlo en esos 3. Dice que Dios intervino de un modo decisivo. Ok. El segundo, en Jesucristo. Y tercero, en favor nuestro. Entonces ahí resumimos, y eso me llamó mucho la atención, hermano. De tanta información, pues por lo menos sí, eso. Está bien, está bien. Dijimos, hermanos, que las comunidades cristianas interpretaron, ¿no?, el mensaje de Jesús en estos 3 grandes enunciados o proclamaciones, que quien intervino de manera decisiva en el mundo fue Dios. La salvación realmente viene de Dios. Y lo hizo a través de Jesús, ¿no? Jesucristo es el medio y por lo tanto es el anuncio. Y entonces las comunidades cristianas interpretaron que ese sacrificio lo hizo para el perdón de nuestros pecados, es decir, lo hizo a nuestro favor. Nosotros fuimos los ganones, diríamos, ¿no? De esto. Somos el objeto o el resultado del amor salvífico de Dios en Cristo Jesús. Muy bien, muy lindo. Y eso lo empezaron a interpretar las comunidades cristianas. ¿Ok? Liti. Bueno, a mí me impactó mucho el canto, el himno a nuestro Señor, a Jesús, ¿no? Cómo Él se rebajó, cómo Él vino a este mundo, se despojó de sí mismo y se hizo humano. Y entonces ahí en Filipenses hay un himno que se elaboró a su honor, ¿no? Y que la gente sentía
ese honor y esa gratitud en cantarle a Jesús. Y yo soy muy expresiva siempre en el canto, ¿no? Y a veces demasiado, ¿no? Tal vez. Y yo creo que haría lo mismo, ¿no? Porque es algo grandioso lo que hizo nuestro Señor, ¿no? Merece que le reconozcamos, ¿no? Y me impactó mucho verlo, esa parte de la escritura como un himno. Más allá que yo lo tenía ya marcado en mi Biblia, pensar que es un himno, que uno lo canta, lo expresa de esa manera, lo recuerdo de la clase esa. Muy bien, gracias. Sí, es interesante, hermanos, e impactante la forma en que se le empezó a rendir culto a Jesús. Entonces, en muy pocos años, el hombre que caminó por las ciudades, el que entró a Jericó, el que anduvo por Galilea, el que hacía muebles, ¿no? El carpintero, dentro de muy poco tiempo empezó a ser objeto de adoración, de culto, de alabanza, ¿no? Y entonces las comunidades cristianas le cantaban a él. Y esto es algo muy lindo y muy impactante, ¿no? Hoy podríamos tal vez a ese himno ponerle una música, pero no sabemos qué entonación le daba la iglesia primitiva, no sabemos el ritmo, no sabemos, porque tampoco había guitarra en aquel tiempo. Pero lo que sí sabemos es que quisieron, a través de un mensaje profundamente teológico, reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Es re interesante. Así es que sí, ojalá y como les dije, volvamos a recuperar nuestra pasión cuando le cantamos a Jesús y no con caras largas como algunos tenemos. Como algunos tenemos. ¿Ok? Muy bien. Doris, a ver, Doris, ¿ande usted por allí? O Doris. Hola, sí. Muy ¿Me bien, escuchas? Doris. Ahí le escucho. Cuénteme usted. No pude ver la clase. Usted se Ok. olvidó de invitarme, me invitó a otra clase, pero bueno, estoy en falta en esa clase. Yo le invité a otra clase, Doris. Doris, ¿Cómo? yo le invité a otra clase, me Sí, dijo. sí, ¿A cuál clase le invité, Doris? sí. Ya le doy lo que... A ética a cristiana la nos clase invitó. de... Ética. sí, ¿Cómo que de ética? ajá. De ética cristiana. No Profe, sé cuando por usted hizo qué, una pero invitación, bueno. en vez de poner el nombre de la materia, decía ética cristiana. Yo también dije, pero si ya dimos ética cristiana, ¿por qué nos invitó a esa materia? Incluso Sí, por el eso yo hermano se entré, equivocó. volví a salir. Y como Ya, estaba corta de tiempo, bueno, lo dejé para mirar después. está bien, Doris. Le perdono a usted, le perdono, pero un día ustedes van a llegar a mi edad y ahí se van a dar cuenta, ¿eh? Ahora ustedes sufren, pero van a llegar a mi edad, ya van a llegar. Pastor, ¿se Ah, no hay puede? drama. Sí, Permiso. Marisa. Yo justo hoy estaba haciendo unas cosas y escuchaba su clase porque tampoco pude estar. En Filipenses, ¿cuánto está la...? No tomé nota hoy. Filipenses, ¿cuánto está el himno ese? El himno cristológico está en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. 6 al 11. Del 6 al 11. Bueno, y ya que estamos, a mí hoy escuchaba la clase y sí lo que me llamó mucho la atención y lo traje a nuestros cultos cotidianos, digamos, sí, es como usted decía, que vayamos con un corazón alegre, que vayamos con ganas de alabar, de adorar a Jesús, de adorar a Dios. Y sí, muchas veces como que nosotros tenemos un estribillo acá, por ejemplo, en la iglesia que dice, olvidemos lo demás y pensemos solo en adorarle a Él. A mí me encanta ese estribillo, porque como que te eleva tu corazón a Dios, que olvides todo y no mires quién está predicando, quién está dirigiendo, quién está haciendo esto, o sea, adora a Dios. Eso es por un lado lo que sí me encantó de la clase, que trato siempre ponerla en práctica eso. Y otra cosa, por ejemplo, que me llamó la atención cuando usted decía, por ejemplo, que hagamos una imaginación de los judíos que esperaban a otra persona, ¿no? Y acá aparece como un tarefero, un carpintero, un don nadie, y este es el Salvador del mundo.
Entonces, sí, son cosas que nos hace pensar. Y yo digo, estaba muy buena en la clase, hoy lo escuché, no tomé nota de nada porque estaba haciendo otras cosas y dije, no, quiero ponerme al día por lo menos en escuchar porque después no sé de qué está hablando. Bueno, Ok, pastor, eso quería gracias, compartir. gracias Marisa. Muy bien. Bueno, Karina, ya, ya se me fue Karina. Karina. Karina le va a hacer como en los TikTok que aparecen, ¿no? De que el profesor le pregunta al alumno y el alumno empieza, pero se me va a ir la señal de internet, profesor. Ya, Bueno, Karina, no te vamos a creer. Algo así va a pasar, algo así va a pasar. No, pastor, la verdad que no. Me cuesta mucho retener y tengo que volver No, a a mirarlo, ver, estudiarlo. Y... no hay problema, no hay problema, no hay problema. Está bien, está bien, está bien. Bueno, vamos ahora, hermanos y hermanas, a apuntalar, sí, apuntalar es la palabra correcta, apuntalar esta parte del conocimiento, ¿ok? Lo vamos a hacer esta clase y lo vamos a hacer la otra clase. Con las clases pasadas vimos como unos 3 pasitos en la orilla del mar, ¿no es cierto? Y ahora vamos a dar en la misma dirección otros 3 pasitos, pero más profundo, ¿ok? Nos vamos a ir despacito. Para que podamos entender entonces, como digo, podamos entender correctamente el mensaje que nos quieren compartir tanto el autor de Mateo como el de Lucas como el de Marcos, ¿ok? Así es que bueno, voy a hacerle caso a mi esposa para no ganar reto a la tarde, me voy a ir despacito, ajá, porque sí, vamos a tratar de entender esta parte. Ok, voy a compartir la pantalla. No comes torta húmeda de manzana. Sí, sí, veréis un bizcochuelo de manzana delicioso. Bueno, Encima cuenta. sí, viste, y encima me Queremos obliga, probar. sí, sí, encima me obliga a terminar pronto mi clase para ir a comer esa delicia. Pero estoy ayuno. Muy bien. Ay, bueno, perdón por los que están en ayuno, pues. Perdón, Marisa. Perdón por los que están en ayuno, pero me voy a ver muy malo, demasiadamente malo, diciéndole, está bien, me va a alcanzar doble, me va a tocar doble. Bien, voy a compartir la pantalla. Muy bien. La clase que vamos a ver ahora se llama Del Evangelio a los Evangelios. ¿Ok? Del Evangelio a los Evangelios. ¿Qué va a querer decirnos esta clase y la que viene? Que bueno, la experiencia de Jesús como Evangelio, pasando por la etapa que dijimos, donde no solo está la tradición oral, se hace necesario poner por escrito esta experiencia de la vida y muerte de Jesús en ponerlo por escrito. Entonces, nacen los evangelios en plural, ¿no? Entonces, evangelios en plural, ¿no? Hablando de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, van a encerrar el mensaje del evangelio en singular. Ajá. Y ya todos sabemos que evangelio significa buena noticia, ¿no? Buena noticia. Y la buena noticia la hemos visto en las clases anteriores. Ahora, voy a seguir en la misma dirección ahora de las ideas que plasmamos en la clase pasada. Estos 3 momentos que tiene que ver con la persona de Jesús, que tiene que ver con la tradición oral
y que tiene que ver cuando ya se pone por escrito todas estas tradiciones. Que eso lo hemos estado analizando en clases pasadas y ahora voy a reforzarlo, pero voy a adentrarme un poquitito más. Vamos a adentrarnos un poco más a este hermoso mar de literatura sagrada de los evangelios. Y entonces, haciendo el resumen, ¿no? Alguien me decía que quería como un diagrama o algo así para entenderlo. Bueno, aquí está. Tenemos estas tres grandes etapas, que la vimos, es el resumen de la clase pasada. Vimos tres grandes etapas que han marcado la génesis o el origen de los evangelios. ¿Cómo es que estos en plural nacen? Y bueno, tiene tres momentos que vamos a seguir insistiendo, insisto, válgase el pleonasmo, en profundizar más estas tres etapas. La primera dijimos, hermanos, que tenía que ver con Jesús, con el Jesús histórico, con el Jesús que nació, con el Jesús que fue niño, que fue adolescente y que en la edad joven adulta, ¿no es cierto?, dedica aproximadamente 3 años de su vida a un ministerio público, a un ministerio que permite dar a conocer sus enseñanzas, sus palabras, sus acciones, etc. Entonces, en la primera etapa encontramos la predicación y la actividad pública de Jesús hacia los años 28-30. Que vendrían a ser los años del ejercicio público de Jesús. En esta etapa, hermanos, no se escribe nada, nadie está tomando nota, Jesús no escribe ningún documento, los apóstoles tampoco están diciendo, a ver, Señor, voy a tomar un papiro y voy a... Porque esta es una etapa donde los discípulos están aprendiendo a interpretar, están aprendiendo a escuchar. Ellos todavía no saben a plenitud, ¿no? Ellos todavía no reconocen la plenitud de lo que están viviendo. Bien, esta se desarrollará en la segunda etapa, donde aquí Jesús muere. Jesús ya, después de la primera etapa, Jesús ya murió, resucitó y ha ascendido a los cielos, ¿no? Entonces viene la etapa donde los discípulos, cada uno por su lado, hay tradiciones que nos dicen que los discípulos pues se dividieron, diríamos, ¿no? Unos fueron para Etiopía, otros para la India, otros para Egipto, otros quedaron en Jerusalén, otros se fueron a Judea, en fin, hubo un desplazamiento sistemático por parte de los discípulos, de los apóstoles. Y entonces ellos, en la medida en que iban avanzando por diferentes lugares geográficos, establecían comunidades, ¿no? Había gente que se agrupaba en torno a ellos respecto del mensaje de Jesús. Entonces estos discípulos constituyen diferentes o construyen o inauguran diferentes comunidades cristianas donde predican a Jesús resucitado y poco a poco van dando forma a sus palabras y a los relatos de su vida. Es en esto lo que decía mi hermana Rosalba, que aquí es donde los discípulos poco a poco van entendiendo ahora, ¿no? Les va cayendo el 20. Y entonces, en la medida en que siguen hablando de Jesús en un mes, el siguiente mes siguen hablando de Jesús, como que hay una revelación progresiva del Espíritu Santo para enseñarles a sus comunidades, ¿no? El mensaje de Jesús. A esta etapa, hermanos, a la segunda etapa de desarrollo, se le conoce como la historia de la formación. Cuando ustedes lean una obra especializada, algún estudioso bíblico y habla acerca de la historia de la formación, se refiere a esta etapa, ¿no? Porque es en esta etapa donde se va formando de a poquito, gota a gota, paso a paso. La revelación no vino así como catarata, sino en la medida, ahora lo vamos a ver en clase, en la medida en que se fueron desarrollando distintos momentos de la vida
pues se le dio sentido a las palabras de Jesús. En esta segunda etapa tampoco tenemos nada escrito, ¿no? Aquí la tradición es oral, la proclamación es oral. Y entonces pasamos a una tercera etapa, que es cuando 4 redactores, 4 personajes, ¿no? Recogiendo las distintas tradiciones que se tenían. A ver, solo un pequeño paréntesis, Al parecer, en esta segunda etapa, sí empezó a circular un documento. Sí empezó a circular un documento. Al parecer, según los estudiosos, empezó a circular un documento, ¿no es cierto?, que hoy los estudiosos le llaman el documento Q. Ya en algún momento tenemos que charlar sobre eso más ampliamente. Y lo vamos a ver el documento Q cuando veamos algunos pasajes de los evangelios. Pero en términos generales, diríamos que fue hasta la tercera etapa donde 4 personajes, recogiendo las tradiciones orales de todos estos mensajes que estaban dando los discípulos y los testigos que fueron de Jesús, y ese documento que al parecer ya circulaba allí, ¿no es cierto?, recopilan los materiales elaborados y empiezan a escribir sus respectivos evangelios. A este proceso se le conoce como la historia de la redacción. Entonces, la segunda etapa es la de las formas y la tercera etapa es la de la redacción. Porque es en esta etapa donde dicen, ok, a ver, hemos escuchado que en tal comunidad se dice que Jesús dijo estas palabras, pronunció esta parábola, hizo este milagro. ¿Ok? Entonces empezaron a tomar esas palabras y empiezan a formar o a darle sentido, juntando las piezas para elaborar una historia. Una historia. Entonces, a manera de repaso, más o menos, eso es lo que vimos la clase pasada. Bueno. Ahora, déjenme un segundito, hermanos, un segundito, porque me faltó agregar algo acá. Bien, hasta acá, ¿alguna pregunta? ¿Queda claro, hermanos? En lo que trato de agregarle acá lo que me faltó. ¿Se va entendiendo mucho mejor las etapas a las que le he hecho referencia? ¿O no? Sí, pastor, sí. ¿Sí? Sí, pastor. Ya nos vamos ubicando en el contexto histórico, como que en los sucesos lógicos, diríamos, que eso es lo más importante. Muy bien. Solo un minuto. Una pregunta. Sí. Usted hacía referencia al documento Q. ¿Este empezó a circular en la etapa, en la historia de formación o en la historia de redacción? Este documento empezó a formularse en la etapa de la formación, en la segunda etapa, porque el documento Q significan los dichos de Jesús. Es un documento que al parecer alguien empezó a recopilar y a poner por escrito las palabras de Jesús, los dichos de Jesús, las frases de Jesús, no así sus milagros. No así sus milagros. Los milagros no fueron escritos en este documento. Entonces, no hay una certeza de datar el tema del documento Q diciendo, bueno, para tal fecha el documento ya estaba y decía tales cosas y demás. No, realmente el descubrimiento del documento Q viene cuando nosotros nos enfrentamos al texto sagrado,
cuando hay algunas cosas que lo vamos a ver en su momento, que nos va a permitir a nosotros saber cuál es por qué se habla de un documento Q. Ajá. Pero no aparece como tal, o sea, no lo tenemos físicamente. Bueno, muchos eruditos dudan del documento Q, ¿no? Pero ya vamos a poner algunos ejemplos para que ustedes puedan identificarlo. ¿Okay? Gracias. Bien, ahora sí. Bueno. ¿Qué es lo que ahora nos toca analizar, hermanos y hermanas? Ya vimos los hechos, ¿no? Ya vimos las acciones, tanto de Jesús como de los primeros apóstoles o primeras comunidades cristianas, a lo que le hemos llamado como las comunidades primitivas. Son las primeras que aparecen en orden del mensaje. Es que en diferentes contextos vitales de las comunidades primitivas, los recuerdos de Jesús, ¿ok? Los recuerdos de Jesús, porque recuerden que para esta etapa, la segunda etapa, Jesús ya no está más, se van a concretar en otras tantas visiones sobre él. Habrá diferentes enfoques, diferentes maneras de aproximarse a Jesús en función de la experiencia que cada uno haya tenido cuando Jesús estaba vivo. Entonces, estos recuerdos de Jesús, sí o sí, tendrán que plasmarse en moldes, ¿no? Tendrán que, moldes entre comillas, evidentemente, o tendrán que expresarse esta forma de pensar a través de lo que se le conoce como los géneros literarios. Ajá. Entonces, en la época de Jesús o en la época de los apóstoles, si ya queremos irnos a la segunda etapa, en todo el conjunto del ambiente en que se desarrolla este mensaje o este querigma, esta predicación de Jesús, está envuelto por distintos géneros literarios que utilizan los escritores para transmitir el mensaje. Entonces, cuando llegamos a la etapa de la redacción, pues evidentemente el escritor sagrado tiene que echar mano de un género literario para poder expresar a través de la escritura lo que Jesús significaba. Entonces, a la etapa de formación, a la segunda etapa, de manera natural vendrá la etapa de la redacción. Primero se forman las ideas, las concepciones teológicas, van echando raíces profundas, las interpretaciones que hacen los apóstoles respecto de la vida y la obra de Jesús. Y entonces, de manera natural, inicia la etapa de poner por escrito. Y entonces se van a hacer en dos tiempos. Esta redacción, para llegar a este punto de poner por escrito, se hará en dos momentos o en dos tiempos. Los recuerdos de Jesús, lo que se recordaba de su vida, de su ministerio, se van a reagrupar, se van a acomodar en secuencias que un día los redactores de los evangelios reunirán para hacer cada uno su mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede, hermanos, que cuando nosotros leemos Mateo, lo comparamos con Marcos, lo comparamos con Lucas, nos damos cuenta, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, que hay
un buen número de capítulos, no los identifico ahora o no los recuerdo ahora, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, que no están en ningún otro evangelio, ¿no? Puedo decirles, por ejemplo, que la famosa parábola del hijo pródigo, que aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, es material propio de Lucas, propio de él, de su investigación y demás. La parábola del hijo pródigo, hermano, no aparece, no está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando se empiezan a reagrupar todas las palabras y los hechos de Jesús, cada redactor va a usar ciertos núcleos de tradiciones, de palabras de Jesús, de hechos de Jesús, de milagros de Jesús, ¿no es cierto? Que no estarán en otros evangelios, sino que será propio de cada uno de ellos. Entonces, los redactores de los evangelios van a reunir cada uno estos segmentos, estos grupos de tradiciones y las van a moldar, les van a dar forma en función de su propio interés de querer anunciar a Jesús. Entonces vamos a ver que Mateo tiene una forma diferente de anunciar a Jesús, que lo tiene Marcos y que lo tiene Lucas. Van a tener maneras diferentes, matices claramente marcados en cada uno de estos evangelios en función del interés o de la comunidad a la que ellos están dirigiendo su escrito. Y entonces, vamos a hablar en primera instancia cómo Jesús se convierte en el origen de los evangelios. Parece ser que voy a dar vueltas en el mismo círculo, pero la idea es que esto nos debe quedar muy claro. Hoy regresamos a la primera etapa, ¿no es cierto? Y entonces entendemos que Jesús sí o sí es el corazón, es el alma de lo que está escrito en los evangelios. Sin vida de Jesús, sin acción de Jesús, sin milagros de Jesús, no habría evangelios. Entonces, cuando nosotros nos acercamos ya al evangelio escrito, ¿no es cierto? Cuando ya estamos metidos en esto que ya es nuestra Biblia y ya está todo capitulado y versiculado, etcétera, debemos saber que esta redacción de este documento sí o sí nace de la vida histórica, ¿no?, de Jesús. Y entonces debemos siempre tener presente que Jesús es el comienzo de la historia, del origen de los evangelios. Es quien le da la sustancia, el mensaje, porque todo habla de Jesús. Mateo y Lucas arrancarán desde el nacimiento del Mesías, ¿no?, del Salvador del mundo, y lo harán con relatos diferentes. Lo harán con relatos diferentes. Lucas, habrá mucha música, habrá mucha música en el nacimiento de Jesús. Hay muchos cantos en las tradiciones del nacimiento de nuestro Señor. Hay muchos cantos. Todos cantan. Los ángeles cantan, ¿no?, en el relato de Lucas. El canto de María. Es decir, el Magnífica, lo que otros le han llamado el famoso Benedictus. Todos esos cantos aparecen evidentemente en los relatos del nacimiento de Jesús. No sucederá lo mismo en Mateo. En Mateo no hay ningún canto. En Mateo no hay pastores apacentando las ovejas. En Mateo no hay ángeles que se aparecen en la noche y dan gloria a Dios. No hay, ¿no? Lo que hay en Mateo es muchas referencias al Antiguo Testamento. Y entonces Mateo va a plantear su relato de
¿cómo es? Del nacimiento de Jesús basado en el Antiguo Testamento. Y entonces él dirá, por ejemplo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, haciendo una interpretación del pasaje de Isaías. Entonces, fíjense que más allá de las formas que utilizan los evangelistas para transmitir el mensaje, el centro del mensaje, el motivo del mensaje sigue siendo uno, y ese es Jesús. Por lo tanto, debemos entender, situándonos en esta etapa del ministerio, de la predicación o la actividad pública de Jesús, debemos tener muy claro que tanto su predicación como su vida originaron un movimiento que sigue vivo hasta hoy. Ningún otro movimiento en el mundo y en la historia ha pervivido con tanta fuerza que incluso nosotros somos parte de este movimiento de la vida de un hombre llamado Jesús. Vivimos por él e incluso somos capaces de morir por él. Fíjense hasta dónde la predicación y la vida del carpintero de Galilea sigue vivo hasta nuestros días y seguirá vivo, eso lo sabemos perfectamente bien. Pero esto, hermanos, su vida y su predicación fueron tan subversivas, fueron tan contra el establecimiento del status quo que existía en el primer siglo. Vino a revolucionar y a contraponerse de una manera tan radical, tan decisiva, que hizo que las autoridades de su época terminaran condenándolo a la muerte. Jesús, hermanos, su mensaje revolucionó. Es un mensaje que no era posible entender cómo Dios podía comer con las prostitutas, con los publicanos, con los pecadores. Era un mensaje tan diferente que no podían entender cómo el carpintero, ¿no?, que andaba todo sucio de aserrín, es capaz de perdonar pecados, porque el único que perdona los pecados es Yahvé, ¿no? Es Jehová, es el Dios omnipotente, el Dios de Israel del Antiguo Testamento. Como el muchachito este que tenía serrín en los cabellos y que tiene las manos calludas por trabajar la madera, es capaz de perdonar pecados. Bien, actitudes como esas, ¿no?, y muchas más, hizo que los líderes religiosos de su época terminaran condenándolo a la muerte. Y será este evento, hermanos, del cual sus detractores o sus enemigos no se darán cuenta que esta sentencia de muerte que han acarreado a Jesús, Dios la usará. Fíjense, terminan siendo un instrumento de Dios, ¿no? Esta gente que da la sentencia de muerte a Jesús va a terminar siendo, van a terminar siendo instrumentos de Dios en su voluntad o en su historia. Porque es la muerte, hermanos. Escúchenme, es la muerte de Jesús y su resurrección, el corazón de la verdadera buena noticia. Por eso, como les decía yo en alguna clase, los evangelistas difieren en algunas cosas, como algunos milagros, algunas palabras, algunos dicen una cosa, algunos dicen otra, tienen material propio, pero los cuatro, incluido Juan, van a coincidir de una manera fundamental sobre la muerte y la resurrección de Jesús. Tan es así, hermanos y hermanas, que en la segunda etapa de la que estamos hablando, en la historia de la formación,
el mensaje que se proclamaba no era tanto las palabras de Jesús, los milagros de Jesús, si caminó o no sobre el mar, a cuántos alimentó con 5 panes y 2 peces. Ese no era el mensaje. El mensaje en la segunda etapa, el fundamental, el medular, el mensaje central era la muerte y la resurrección de Jesús. Ese era el corazón de la buena noticia. Todo lo demás viene a ser como un significado al significante, ¿cierto? Y entonces los discípulos afirman que Jesús vive más allá de la muerte. ¿Por qué? Porque Dios lo resucitó. Entonces esta gente que estableció la muerte de Jesús pensó que con su muerte terminaría el movimiento. Se reequivocaron porque no terminó, todo lo contrario, ¿no? Recién comenzó, recién inicia. Ayer estaba viendo una película que a mí me encanta un montón, y la última parte me encanta, se llama la película Ben-Hur o Ben-Hur, no sé si ustedes la han visto. Si no la han visto, dura un montón de tiempo, pero yo perdería 4 horas de mi vida por volver a ver esa película. Dura creo que 4 horas, más o menos, 3 horas, 4 horas. Y ayer me volví a emocionar con una escena donde quien ha visto la película recordará la última escena donde está un anciano llamado Baltasar, según la película, ¿no? Y Ben-Hur, Judá Ben-Hur, está a lo lejos mirando la cruz de Jesús, ya siendo crucificado con 2 malhechores a su lado. Y Ben-Hur le dice, aquí termina todo. Y el anciano Baltasar le dice, no, aquí recién inicia. Y es cierto, hermanos, porque ese evento de la cruz, ¿no? Y mucho más de la resurrección, tiene que ver con el mensaje de la segunda etapa, ¿no? La gente empezó no a decir qué dijo Jesús, en esencia, no si nació con cantos en el cielo o nació como dijo el profeta Isaías, sino más bien el mensaje, el primero que empezaron a pronunciar los discípulos era, Él murió, pero resucitó. Dios resucitó a Jesús, por lo tanto es el Hijo de Dios, crean en la buena noticia. Ese era el mensaje, esa era la arenga, esa era la impronta que tenían los discípulos. La fe en la resurrección de Cristo es para ellos la buena noticia. Esa era. Jesús resucitó, la muerte no lo pudo detener. Nosotros lo vimos, nosotros platicamos con él, comimos con él. Ahora entendemos que fue Dios quien lo levantó para perdonar nuestros pecados. Ese era, en esencia, el núcleo del evangelio. Por eso hoy me parece, queridos hermanos, que está bien. Tenemos clases sobre evangelismo, tenemos métodos sobre cómo evangelizar, si casa por casa, si por folletos, si evangelismo explosivo, si por testimonio personal, si vamos y le decimos a la gente. Está bien, son formas, son maneras, pero no debemos olvidar que la misma proclama que hicieron los discípulos, ¿no? Es la misma proclama que tenemos que decir hoy nosotros. Jesús resucitó. Dios lo levantó de entre los muertos y Él vive, ¿no? Y murió para el perdón de nuestros pecados. En esencia, este es el mensaje que prevalece en los evangelios, ¿no? Es la buena noticia que da un sentido nuevo a su vida y los invita primero a predicar a los discípulos, los impulsa y dice, claro, ahora entendemos. Ahora no nos da miedo hablar del resucitado, ¿no es cierto? Por eso vemos en Hechos de los Apóstoles testimonios de esos hombres diciendo, nosotros no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios y no nos vamos a callar y no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y oído tocante al verbo de vida, ¿no? Esa era la proclama. Y ese era el motivo que les daba a ellos de empoderarse, ¿no? De decir, ahora tenemos el poder de la palabra. Y después motivó a los discípulos a escribir. Está claro entonces, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Está claro
que el mensaje básicamente ay, perdón, hay un micro encendido, creo que ya se apagó. Está claro que la fe en la resurrección, y esto por favor remárquenlo, ténganlo súper presente, ¿ok? Que la fe en la resurrección cambió por completo en los discípulos el modo de considerar la historia de su maestro. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos evangelizar, tenemos que hablar sobre la resurrección. Sobre la resurrección. Cristo resucitó. Y ahora, la interpretación cristiana es que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y que algún día vendrá por segunda vez para establecer su reino sobre la tierra. La fe en la resurrección. Eso fue lo que impactó, lo que motivó, lo que hizo el cambio radical de que les cayera toda la ficha a los discípulos en función de lo que ellos habían vivido durante 3 años en la actividad pública de Jesús. Por eso, hermanos, el que va a plantear la historia de Jesús, ¿no? El que va a plasmar va a armar esta gran historia, ¿no? Se plantea 2 cosas. Y eso es lo que pervive, lo que está ahí, subyace dentro de los evangelios. Se enfrentaron a esta pregunta que era decisiva al momento de plasmar a Jesús, ¿no? ¿En qué medida transformó la fe los recuerdos que se guardaban de Jesús, de sus palabras y de sus actos? Es decir, que durante esa etapa de transmisión oral, ¿en qué medida las palabras de Jesús pudieron haberse modificado, cambiado, alterado o distorsionado en función de su propia fe? Y entendemos, hermanos, que el Espíritu Santo no permitió ninguna distorsión, ninguna alteración de el mensaje que tenían los apóstoles y los primeros testigos oculares en relación a las palabras y a los actos de Jesús. No hubo una alteración. Sí hubo un significado. Claro que sí. Entonces, en la segunda etapa, que es la historia de la formación, empezó a haber un significado, es una reflexión de decir, ok, ahora entiendo por qué Jesús decía, ¿no? Que hubo una vez un hombre que tenía 2 hijos y uno de ellos se acercó y le pidió la parte que le correspondía, etcétera, etcétera. Ya empieza a haber una interpretación, ¿no? Un significado, pero no una distorsión. No una distorsión. Eso lo preservó la inspiración del Espíritu Santo. Pero esa fue la pregunta que empezaron a plantearse los evangelistas, ¿no? Hoy muchos detractores de la palabra dicen, no, seguramente cambiaron, ¿viste? La gente empezó a inventar cuentos, armar fábulas, armar historias que no fueron reales. Y nosotros creemos que no, que sí fueron reales, que fue con un significado de la reflexión que hizo el Espíritu Santo a través de esta primera generación de testigos. Sí, claro que sí, pero no hubo jamás una alteración y una distorsión. Y el segundo planteamiento que se hacen los redactores de los evangelios es cómo remontarnos, cómo ir hasta el Jesús de la historia. Cómo ir ahora a esa etapa donde nadie se preocupó por documentar, donde nadie sacó fotos, donde nadie hizo una grabación, donde nadie hizo un diario, donde fuera escribiendo, pues no lo hay. Entonces, ¿cómo, hermanos? El historiador se plantea y dice, bueno, ahora, ¿cómo vamos a ese Jesús histórico?
a ese Jesús que se encontró envuelto en pañales, a ese Jesús que a los 12 años sube al templo de Jerusalén, a ese Jesús que inicia su proclama en el bautismo de Juan, en la ida al desierto, etcétera, etcétera. ¿Cómo ir a ese Jesús a partir de unos textos o algunas ideas? Es probable también que, insisto, tal vez algo en la segunda etapa se haya escrito, aunque no hay una certeza como tal, pero no lo dudamos. O sea, tal vez alguien hizo el flaco favor, inspirado por el Señor, para escribirlo. Pero la pregunta era cómo estos textos de la Pascua, de la muerte y de la resurrección de Jesús, nos van a permitir reconstruir toda una historia. Entonces, fíjense ustedes que los evangelios no parten, la estructura y la redacción de los evangelios no parte del nacimiento de Jesús. Que decían, ok, como toda historia, ¿no? Toda historia, ¿por dónde empieza? Y bueno, Abraham Marín nació un 29 de mayo de 1978 en la ciudad de Jalapa, pero vivió toda su vida en Apizaco, Tlaxcala, etcétera. El cuento, la historia de una historia, por lo regular, inicia desde el nacimiento, ¿no? Como para ir hacia arriba, ir creciendo. En el caso de los evangelios, no. Los evangelios no se escriben a partir del nacimiento, sino se escriben a partir del evento de la cruz, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y ese es el núcleo, ese es el ser, la esencia. Y a partir de este evento es cómo se va a construir hacia abajo. Se va a construir todo lo que Jesús hizo y entonces todo esto que va a rodear el evento de la cruz va a formar un todo, va a formar una buena noticia. ¿Se entiende, hermanos? ¿Me doy a entender? ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, se entiende. ¿Sí? Ok, buenísimo. Si alguien no, por favor, pregunte. ¿Okay? Muy bien, entonces, eran los grandes desafíos que se plantearon los evangelistas, pues para plasmar una historia, ¿no? De la cual pues ellos no tenían ningún otro documento más que la fe de un grupo de personas que proclamaban que Jesús había resucitado. Entonces, como dice este autor, Leon Dufour, uno de los grandes eruditos que ha defendido el tema de los evangelios, ¿no? Un gran erudito que ha defendido con mucha claridad de pensamiento lo que significa el evangelio en los evangelios. Y él en su libro Los Evangelios y la Historia de Jesús da esta nota. Dice, Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios. Jesús de Nazaret. Ya la denominación hacia una ciudad, ¿no? A una ciudad histórica, plantea a un Jesús histórico. Nazaret no es una invención, no es un cuento, es una ciudad histórica que existió. Jesús de Nazaret está en el origen de los evangelios, dice Dufour. Pero la historia del nacimiento de los textos solo comienza verdaderamente con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. A ver, hay alguien que me lo explique para ver si ustedes o yo podemos lograr entender esto. A ver, voy a ver quién está con la cámara encendida. Y que... Ahí todos apagaron su cámara, no puede ser, hermanos. Ah, no. Está Bere, está mi hermana Rosalba, está Marisa. Clelia. A ver, Clelia. Si vos estuvieses dando la clase y tuvieses que explicar esta cita,
¿cómo lo explicarías? ¿Cómo lo entenderías? ¿Cómo lo entendería? ¿Sabe a qué me hace acordar cuando usted hablaba que los profetas existían porque el pueblo, como de alguna manera, creía y escuchaba lo que decía, ¿no? Y acá habla de la fe, dice, con la fe de las comunidades en la resurrección de Jesucristo. Gracias a la fe que tenía, o gracias al Señor que le dio fe a esas comunidades, para que la buena noticia se comience a expandir. Y como usted decía, que Jesús era el origen. Y por ahí nosotros vemos, a medida que iba hablando, me iba acordando de la película de la Pasión de Cristo, en donde por ahí toda la película fue muy trágica, y realmente fue muy trágico todo lo que pasó, pero en realidad la muerte fue algo, como usted dijo, fue algo, tenía que pasar porque estaba escrito, pero eso fue la buena noticia, la resurrección del Señor, y nosotros lo vemos como algo tan trágico, fue horrible lo que le pasó a Jesús, pero tenía que pasar eso para que se empiece a proclamar la buena noticia y para que nosotros pudiéramos anunciarla por medio de la fe que teníamos en él. Ok, buenísimo. Me encanta el énfasis que le has dado al aspecto de la fe. Esto es muy importante, no lo perdamos de vista. La fe va a ser fundamental para la concepción o el origen de los evangelios. Gracias, Clelia. A ver, Bere, si fueses también la profesora de Evangelios Sinópticos y tuvieses que explicar esta cita, ¿qué dirías? Ya lo dijo Clelia. Gracias, Clelia. No, bueno, lo que yo entiendo de esta forma que lo plantea Dufour es que si bien Jesús está desde el principio en el origen de los evangelios, él como el evangelio en realidad, en la historia, para que nazca esto que nosotros conocemos ahora como los libros, tiene que nacer a partir de la fe en ese evangelio, porque si no, no sería posible lo que se plasmó por escrito. Si las comunidades, los cristianos, incluso nosotros ahora, no tuviéramos la fe en que Él es la buena noticia y que a partir de Él se generaron los evangelios, todos los escritos que tenemos, no tendría sentido. En su resurrección, como vos lo dijiste bien, lo decía bien Clelia, si no hubiera muerto Jesús, no, la buena noticia estaría incompleta, me parece a mí, así lo percibo. Okay. No podríamos narrar los textos, no podrían existir los evangelios si no se hubiera dado la muerte y resurrección de Jesús como el evangelio. Muy bien, gracias. ¿Alguien no sé quiere? Si los mareo ahora. Más que yo los mareo, no creo. ¿Alguien quiere aportar algo diferente a esto? Pregunto a la clase. Sí, pastor, yo. Por Adelante. eso no festejamos Navidad. Por eso no festejamos Navidad. No, me parece re interesante cómo lo ve la Iglesia de Dios. Y bueno, y ahora ver que lo tomaron de esa manera, lo enfocaron a partir de ahí, desde la fe, bueno, de la resurrección de Cristo y no del nacimiento. Y eso es obra del Espíritu Santo, que generó eso para que en ellos hubiese fe y comiencen a hablar a partir de lo que ellos vivieron y sintieron, ¿no? En lo que Jesús predestinó o predijo y después sucedió, digamos, ¿no? El nacimiento, bueno, ocurrió, pero el acontecimiento importante fue realmente la muerte y la resurrección. Yo coincido también. Así es, gracias Leti. Por eso ustedes se darán cuenta que en la proclamación evangélica no se nos manda a festejar o a conmemorar el nacimiento de Jesús. No hay una indicación que nos diga, bueno, el nacimiento de Jesús es re importante y por lo tanto, bueno, no se olviden de él. Y se dan cuenta, lo único que se nos pide conmemorar es la muerte de Jesús, ¿no?
su muerte y su resurrección. Por eso celebramos la Cena del Señor como ese significado, ¿no? De la única ordenanza de celebración, si la planteamos en ese sentido, ¿no? Así es que sí, por eso nosotros nos ceñimos a esta parte de, muchos dicen, ay, ustedes son malos porque no celebran el nacimiento de Jesús. No es que seamos buenos o malos. Sí creemos que Jesús nació, más vale que sí, pero la Biblia no nos dice que celebremos su vida, su nacimiento, sino más bien proclamemos su muerte y su resurrección. ¿Okay? ¿Alguien más? Es lo que le da sentido, perdón, nada más quería es lo que le da sentido a nuestra fe, ¿no? Claro, porque eso fue lo que le dio sentido a los primeros cristianos. Claro, claro. ¿Alguien más? Yo, hermano. Yo también. Ok, bueno, Betty y luego Marisa, adelante. Bien. ¿No? Porque dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No? Muy bien. Tener esa fe de creer en la palabra de Dios y en la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Lo dice bien claro la palabra. Eso, mi hermano. Gracias. Y qué sin interesante. Fe es imposible agradar a Dios. Gracias, Betty. Muy cortita su participación, pero muy profunda. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de la convicción de lo que no se ve, ¿no? Es como creer algo que no existe. Y cómo los discípulos se aferraron a esa fe, fíjense, ¿no? Cómo esa fe fue quien los sustentó, quien los acompañó. Y tuvo que haber sido una fe fuerte, una fe férrea, ¿no? Para esto. Así que, sí, muy, muy interesante. Bueno, Marisa. Y lo que estaba recordando, por ejemplo, ahora era de la clase anterior que usted dio, que lo miré hoy temprano, que hablaba, por ejemplo, el tema de cómo las personas de las comunidades, ¿no es cierto?, cómo empezaron a aplicar toda esa fe, eso es lo que le iban contando, que iban diciendo todo, y yo le traigo a los días de hoy nuestro, cómo nosotros predicamos a Jesús, porque tenemos fe, porque nosotros creemos en un Dios poderoso, porque creemos que Jesús nació, vivió, murió y resucitó. Entonces yo digo, la fe es lo fundamental, es la base. Yo no puedo hablar de Cristo también sin conocerlo, ¿no? Esa es otra parte muy importante, que si yo no le conozco a Cristo, si yo no tengo intimidad con Él, si yo no tengo intimidad con Dios, ¿cómo voy a hablar a los demás de que existe un Dios, que existe un Cristo que nació, vivió, murió, resucitó, si no lo conozco? Entonces la fe es, como usted decía, es lo fundamental para nosotros como cristianos, es claro. a mi manera de ver. Claro, gracias Marisa. Y Marisa nos plantea otro gran desafío, ¿no? En el sentido de conocer a Jesús. Yo te pregunto, nosotros creemos en Jesús, ¿no es cierto? ¿Alguien aquí no cree en Jesús? Nadie, todos tenemos fe en Jesús. La pregunta es, ¿quién lo ha visto? ¿Por qué creemos en Él? ¿De dónde salió todo esto? Decir, no, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y pues de los evangelios. Los evangelios constituyen nuestra fuente primaria para conocer a Jesús. Por eso es muy importante entender cómo los redactores fueron desafiados a transmitir la imagen de Jesús de una manera real, ¿no? De una manera auténtica. Así es que, ¿cómo conocemos a Jesús si no conocemos los evangelios? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo vamos a poder conocer a Jesús, que es básicamente los 4 únicos documentos que nos hablan acerca de Él, si no los hemos al menos leído? ¿Okay? Bien, ¿alguien más, hermanos? Gracias por sus aportes, muy, muy interesantes. ¿Alguien más? Me viene ahorita a la mente el cumplimiento de la profecía de Jonás, ¿no? 3 días, 3 noches, el Señor Jesús en la tumba y resucitó al tercer día, tal y conforme estaba escrito en el profeta Jonás. Entonces, nuestra fe, como estamos diciendo, está basada en eso, en la resurrección, porque claro, si no fuera así, vana sería nuestra fe.
Gracias, hermana. Los evangelios y el apóstol Pablo y cualquier otro texto sagrado está en función de la resurrección. De la resurrección. Por eso cuando ustedes no sepan qué decirle a la gente sobre Jesús, hablen sobre su muerte y sobre su resurrección. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, lo que yo veo es que las comunidades tenían una confianza, una fe firme en Jesús que había resucitado, y de ahí se dan orígenes los textos que hoy están plasmados en el Evangelio. Así es, exactamente, Dina. ¿Qué es lo que estamos planteando en esta cita? No negamos que Jesús es el centro. ¿Quién es el personaje principal, el héroe de estos textos? Jesús, ¿no? Pero estos textos nacen no de esa figura, sino nacen de la fe de los discípulos que, proclamando esa figura, lo exaltaron como Dios y Señor. ¿Se entiende esa parte, hermanos? ¿Sí? Buenísimo. Avanzamos. Bueno, me parece que vamos a tomar aquí el receso. Vamos a tomar el receso, hermanos, 5 minutitos de receso y volvemos a la clase.